¿Y si Franco volviera? ¿Y si te dijera que hubo un tiempo donde España crecía, se industrializaba, construía pantanos, generaba empleo, y no se arrodillaba ante nadie? Sí, ese tiempo existió. Y tenía nombre, Francisco Franco. Pero hoy, ¿qué tenemos? Un país desmembrado por sus propios dirigentes, manejado por socios que no creen en España. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos a esto? Ojo, no estamos blanqueando la dictadura. Pero vamos a hacer una comparación cruda, real y sin anestesia entre dos formas de gobernar, la de un hombre que, para bien o para mal, puso a España en pie, y la de un presidente que parece más ocupado en contentar a separatistas y agendas extranjeras que en proteger a su propio país. Franco construyó pantanos, centrales, carreteras. Pedro Sánchez construye chiringuitos, observatorios del género y oficinas de reparación emocional. Franco promovió una industria nacional autosuficiente. Sánchez regala nuestra soberanía energética, permite que el campo agonice y la industria cierre. Franco tenía un plan de país, claro, vertical, ejecutado con pulso firme. Sánchez improvisa, o peor, hace lo que le dictan, Puigdemont, Bildu, ERC. El presidente no manda, obedece. Franco apostó por una unidad inquebrantable de España. Sánchez cambia votos por trozos de nación. Hoy, hablar de España una suena casi a delito. Ahora te lanzo la bomba. Imagina por un momento que Franco volviera a gobernar España hoy. Tendríamos 3 millones de parados o fábricas llenas. Cataluña seguiría jugando con referéndums o estaría en orden. Habría ocupas protegidos por ley o viviendas protegidas para familias españolas. Sé que esto incomoda. Pero te pregunto con toda claridad. ¿Realmente crees que Pedro Sánchez es lo mejor que le ha pasado a España? ¿O será que, pese a todo, hemos retrocedido más de lo que nos atrevemos a admitir? Lo políticamente correcto ya no sirve. Es hora de mirar atrás y preguntarnos, ¿estamos mejor ahora, o simplemente más confundidos? Estados Unidos tenía miedo de España, porque España iba subiendo tan rápido y o sea, el milagro español que todo el mundo decía era evidente y estábamos ascendiendo puestos en todos los sectores y éramos pues la octava, en algunas cosas octava o novena potencia industrial del mundo, un país pequeñito como nosotros que venía de una guerra civil que nunca nos habían dado ningún plan Marshall ni nada, nos habíamos recuperado solitos y claro, pues nos tenían miedo. Entonces Kissinger dijo en una ocasión que una España fuerte era un peligro para Estados Unidos. Y que no, que de ninguna manera. Y el error que tuvieron nuestros dirigentes, que eran más buenos que el pan, pobrecitos, Carrero Blanco, fue decírselo a Kissinger, confiar en ellos y decirle que ya teníamos la bomba atómica, que por cierto lo hizo porque eso le daba cierta ventaja en unas negociaciones que estaban haciendo con Estados Unidos y él pensaba que con eso iban a tener más posibilidades de que ganar esas negociaciones. Pero se equivocó, claro, porque no sabía la maldad de estos luciferinos, que son luciferinos todos. El año 25 irá de juzgados, de Waterloo y quizás un poco de Franco. Pero fíjense, el gobierno lleva 6 años, ¿no? El señor Sánchez lleva 6 años en el gobierno. El peor de todos ha sido el año 24. El año 24 empieza con una investidura que se compra, que se paga, con la igualdad de todos los españoles entre la ley, que es la amnistía. Prosigue y se mantiene este gobierno con respiración asistida a través de un compromiso que es romper el sistema de financiación de los servicios públicos en España, con un cupo separatista en favor del gobierno de la Generalitat. Y ahora, pues el presidente del gobierno está merodeando y pidiendo una foto con el señor Puigdemont en Waterloo, ¿no? Esto, que parecía imposible que ocurriese, pues ya es lo cotidiano de la política española. Y ante esto tenemos que decir que no, que esto no es lo razonable, que hemos de luchar contra esto y hemos de luchar cada uno desde su posición ideológica. No es necesario cambiarla. Hay centenares de miles de personas que han
votado al Partido Socialista que no están de acuerdo con esto. Y también hay personas, por supuesto, nacionalistas, no independentistas, que no están de acuerdo con estas frivolidades con las que estamos trabajando. Y están después todos los jóvenes en nuestro país, que dicen, oiga, ¿para qué vale la política? ¿Para qué valen los políticos? ¿A qué se dedican estos señores? Cuando resulta que yo tengo un trabajo precario, cuando resulta que yo no voy a optar ni siquiera a vivir como han vivido mis padres. ¿Y esto quién lo fabrica? Esto lo está fabricando, en mi opinión, el gobierno. La polarización, la fragmentación política, le interesa al gobierno de España, porque mientras haya polarización habrá extremos. Mientras haya fragmentación, no podrán gobernar el partido que gane las elecciones si no obtiene una mayoría suficiente. Por tanto, todo esto sin sentido, este desgobierno, tenemos que denunciarlo y presentar una alternativa, por supuesto. No vale solo con la crítica o con la crónica de lo que ocurre. Se necesita un proyecto nacional para mejorar la vida real de los españoles. Y este es nuestro compromiso.